Un saludo especial al doctor Jairo Parra Quijano, a los profesores extranjeros, a los profesores colombianos, a los servidores públicos, a los abogados y especialmente a los estudiantes. Mi exposición va a ser totalmente provisional. Y lo digo porque tenía algunos apuntes, me correspondió cambiarlos el día domingo y lunes, porque presentaron una nueva reforma a la justicia, y seguramente cuando terminemos este congreso tendremos otras reformas a la justicia. Voy a ocuparme para dejar unas reflexiones únicamente de tres temas que los considero fundamentales en este momento histórico de Colombia. Uno, la justicia en general. Dos, la justicia transicional. Y tres, el estudio del derecho y la labor que deben desempeñar las facultades de derecho. La primera pregunta que me he hecho: ¿existe crisis parcial de la justicia en Colombia? Y la respuesta, a riesgo de equivocarme, sí existe una crisis parcial de la justicia que se representa en dos extremos. De una parte, la falta de credibilidad en las instituciones y la falta de eficacia de la justicia. ¿Cuáles son las causas que han generado esta crisis? No voy a mencionar lo que se ha presentado desde hace 2, 3, 4 años en Colombia, pero para mí las causas son las siguientes, algunas de ellas. La politización de la justicia, la corrupción que existe hoy en Colombia, la influencia de los medios de comunicación y la forma como se ha estructurado el Poder Judicial en cuanto a la manera de nombramientos que se hacen de las Cortes y otros altos funcionarios. Se ha presentado una reforma en este momento. ¿Qué busca teóricamente esa reforma según la exposición de motivos? Uno, solucionar problemas y dificultades para el ejercicio de los poderes públicos. Dos, reducir riesgos de injerencia indebida de un poder en otro poder. Cambio de representación de la sociedad en el Congreso, y especialmente se viene utilizando un término, buscar un equilibrio en los poderes públicos. ¿Cuáles son esas reformas? Si ustedes, distinguida concurrencia, lleguen a la conclusión si esas causas que originaron la crisis se remueven con esas modificaciones que se introdujeron o se pretende introducir. Y determinar ustedes mismos si se logra verdaderamente un equilibrio de poderes. La reforma propone lo siguiente: supresión de la reelección del señor presidente y de todos los funcionarios con periodo fijo, como el procurador, contralor, fiscal, defensor del pueblo. Segundo, crear un tribunal especial para que reemplace en parte la comisión de acusaciones y haga la investigación y juzgamiento de los funcionarios aforados, como son los magistrados de las Cortes, el procurador, fiscal y contralor. Ojo, este tribunal especial es, en la propuesta, elegido por el Congreso de la República. Segundo, este tribunal va a conocer de las acusaciones del Senado en contra del presidente de la República y también va a conocer el Congreso
de las faltas que cometa dicho tribunal. Una primera o dos observaciones. El Senado de la República nombra a los miembros de este tribunal. El Senado juzga a los miembros de este tribunal. Y hay un cruce de competencias en que este tribunal investiga y juzga a los magistrados, a fiscal, procurador y contralor, y la Corte, a su vez, juzga a ese tribunal. El contralor es nombrado por el Senado de la República y dice la norma mediante un concurso de méritos, que creo que lo van a cumplir. El señor procurador y el defensor del pueblo son nombrados por el Senado y la Cámara respectivamente de una terna que propone, o unas ternas, el señor presidente de la República. El señor fiscal va a ser nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una terna que propone el señor presidente de la República. Los magistrados de la Corte Constitucional van a ser nombrados por el Congreso de ternas que propone el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de las Cortes van a ser nombrados a través de cooptación, también por un concurso de méritos que lo va a manejar la Corte. El registrador va a ser nombrado por las presidentes de las Cortes mediante concurso de mérito. Se aumenta la edad de retiro forzoso, 70 años. Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura. Se aumentan los requisitos para ocupar estos cargos en cuanto al desempeño de la cátedra por 20 años. Lo mismo de haber ejercido cargos públicos por ese tiempo. Proponen algo que se viene criticando todos los días, de evitar lo que llaman la puerta giratoria, pasar de una corte a otra corte, o pasar de una corte a la Procuraduría, o de la corte a la Fiscalía, o al contrario. Claro, esto durante un plazo de 1 año. Se propone una inhabilidad de evitar que los altos funcionarios que he mencionado puedan salir a hacer campañas políticas para efectos de buscar puestos de elección popular. Control disciplinario. Se establece algo, lo explico para los jóvenes que no conocen esto, que al eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, la competencia para el régimen disciplinario de los servidores públicos judiciales pasa a los tribunales y a la Corte, salas especializadas, no sé si con las salas que hoy se tienen, penal, laboral, civil, o se va a crear otras salas nuevas. Se le quita a la Procuraduría la competencia para investigar disciplinariamente a los señores congresistas. Se evita la duplicidad de funciones, o sea que una falta cometida que constituya delito no puede investigarse sino por la Fiscalía y no doblemente por la Fiscalía y la Procuraduría como falta disciplinaria. Hay algunas omisiones. No se sabe quién vaya a resolver los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones y, en segundo lugar, no es clara quién va a conocer las faltas disciplinarias de los señores abogados. Yo encuentro, y repito, me puedo equivocar, algunos aspectos positivos. Primer aspecto, la eliminación de la reelección total
totalmente de acuerdo. Tanto del presidente como de algunos otros funcionarios, por lo que yo he visto, seguramente ustedes no. Las campañas políticas para lograr la reelección se están entregando los puestos de las altas corporaciones. Seguramente me equivoco, o al menos yo lo veo así en Bogotá. La supresión de la comisión de acusaciones. Yo creo que eso no se va a notar, porque necesariamente eso no ha funcionado, pero lo coloco como un aspecto positivo. La administración de la rama judicial, me parece que es correcto de dejar que los presidentes de las Cortes diseñen quizás la política criminal, el manejo de juzgados, pero yo creo que a los presidentes de las Cortes debe quitársele esas funciones. Yo no entiendo cómo unos magistrados del Consejo Superior estén manejando compra de edificios y demás. Esto debe hacerlo quien conoce esas materias. El aumento de la edad de retiro forzoso y los requisitos para acceder a estos puestos me parece afortunado. La cooptación, pero yo creo que hay que hacerle algunos agregados. La creación de ese tribunal me parece bien, porque hay que poner límites a las funciones de los demás organismos. La eliminación de las funciones de postulación y nombramientos de la Corte, estoy totalmente de acuerdo. Eso dividió a las Cortes, politizó a las Cortes, y nosotros vimos aquí en Colombia algo verdaderamente reprochable, que para hacer un nombramiento se demoraban 2 años o más en las honorables Cortes. Pero veo unas cosas negativas, y espero que estemos de acuerdo. No existe ningún equilibrio de poder. Yo no sé de dónde han sacado esa frase que todo el mundo utilizamos, que equilibrio de poderes. Hay una concentración en los poderes del señor presidente. Presenta ternas para fiscal, presenta ternas para defensor del pueblo, para procurador y para Corte Constitucional. O sea, toda la justicia trabajar de la mano del señor presidente de la República. El Congreso aumenta sus poderes, nombra el Tribunal Especial, nombra al Contralor y nombra a magistrados de las Cortes Constitucionales. Se conserva el poder de nombramiento del fiscal en la Corte con terna del señor presidente de la República. Se conserva a la Corte Suprema y Consejo de Estado la facultad de postular para la Corte Suprema de Justicia. Y algo especialísimo, seguramente deben tener razón, se acaba el régimen disciplinario para los señores congresistas. Yo creo que el buen comportamiento de los congresistas exige que acabemos de ese régimen disciplinario. Esa es la realidad del país. Se deja únicamente lo que corresponde a pérdida de investidura. ¿Qué cambios considero que se deben hacer seriamente para buscar la autonomía de la justicia? 1, acabar ese sistema de elección de magistrados, fiscal, procurador y contralor y someterlo a un concurso de méritos, pero no hecho ni por las Cortes ni por el Congreso. Eso debe hacerlo la academia, hacer ese concurso de méritos. 2, que se acabe verdaderamente la nominación que hacen las Cortes de cualquier funcionario, porque eso introdujo la política. He visto últimamente las campañas políticas para llegar a determinados cargos son campañas peores que las que se hacen para el Congreso de la República. Y eso tenemos que acabarlo. Debe establecerse controles
para mirar la conducta de los señores magistrados de las Cortes, que hoy no tienen prácticamente controles, como no la tienen otras instituciones, es indispensable. Me parece bien lo del tribunal, pero con algunas modificaciones. Debe cambiarse el sistema del manejo del presupuesto de la rama, necesariamente. Debe buscarse concentrar el régimen disciplinario, no sé si en la Procuraduría con doble instancia, con algunas modificaciones que se pueden hacer perfectamente esas modificaciones. Y debe establecerse en alguna forma, por cultos que sean, por el comportamiento extraordinario, pero debe establecerse algún régimen disciplinario para los señores congresistas. Me parece que eso es urgente, salvo que tengamos el mejor Congreso del mundo. Debe reactivarse los señores jueces de paz. Me parece que se tiene que mirar integralmente una reforma buscando que cuando se llega a las Cortes, a la Fiscalía, a la Procuraduría o a la Contraloría, sean personas que están culminando sus carreras para evitar que se pase de una corte a otra. Seamos serios. Yo no entiendo cómo dicen que para evitar esto se le da un receso de 1 año para que puedan entrar a otra corte o altos cargos. Me parece que le están dando una ventaja de 1 año para que hagan campaña política y puedan llegar a esos cargos. Lo mismo debe ocurrir, una prohibición, me parece a mí, de que los altos funcionarios salgan a hacer campañas políticas para cargos de elección popular, porque aquí se convirtieron esos cargos en un trampolín para hacer política y me parece que eso tenemos que corregirlo. El Tribunal Especial me parece perfecto, pero no nombrado por el Congreso de la República. Lo debe nombrar la Academia. Debe tener unos requisitos especiales. Mínimo la persona que aspire a ese tribunal, 60 años. No estoy buscando puesto. Simplemente estoy mencionando los requisitos. Debe ser un tribunal ad honorem, que no estén cobrando sueldos, que sean personas que estén por fuera del bien y del mal. Debe conformarse ese tribunal con 2 salas, seguramente como tribunal de cierre, para efectos de que una de esas salas conozca de los comportamientos irregulares de magistrados de cortes, de procurador, de contralor y de fiscal general. Me parece que es indispensable que todos los organismos que administran la justicia tengan controles disciplinarios, los controles penales y los controles fiscales que establece la Constitución. Me parece asimismo que debe buscarse un régimen especial para los procesos disciplinarios de los señores abogados. Pudiera pensarse en colegios de abogados totalmente serios, porque nosotros los abogados somos responsables también de la crisis de la justicia, cuando se permite que se filtre toda la información y que se conviertan los medios de comunicación en los estrados donde algunos abogados están debatiendo los procesos. Debemos necesariamente terminar esas telenovelas que estamos mirando de algunos procesos, como el del señor Colmenares, que nunca va a terminar. ¿Qué más tenemos que buscar? Y que le hemos dado la espalda, y le decía a Jairo Parra, es indispensable la presencia del instituto. Estamos hablando de justicia transicional. ¿Qué hemos hecho para estructurar esa justicia? ¿En qué nos estamos preparando para el posconflicto? ¿Hemos pensado cuál es el procedimiento de esa justicia transicional? ¿Hemos pensado cuál es el marco para la paz que se creó, que está vigente y que se va a aplicar? ¿Será necesario
que apliquemos el sistema acusatorio a esos procesos de justicia transicional. Tenemos que cumplir los estándares internacionales, verdad, justicia, reparación, no repetición. ¿Será que va a ser necesario que el proceso solamente se ocupe de la responsabilidad y que la verdad de lo que ocurrió en Colombia en este conflicto armado se cree en las comisiones de verdad paralelas a los procesos penales? La reparación de perjuicios tiene que ser diferente a lo que se hace en el proceso penal. Ese formalismo que estamos aplicando en el sistema acusatorio, piensen ustedes todos esos comunicados de la FARC y Ejército de Liberación para introducir esa prueba al proceso con testigos de acreditación. Eso no lo acaba absolutamente nadie. Este es un proceso diferente. La necesidad de mirar si se debe imponer pena o no, o solo la responsabilidad penal, si ustedes estudian los requisitos para aplicar esta justicia transicional, hay unas condiciones, entrega de armas, entrega de secuestrados, desminar el país, etcétera. Debe constituirse unas categorías diferentes del derecho penal. Eso de autoría, de participación, yo siempre he dicho, ustedes se imaginan aplicando esas categorías que manejan unos juristas, decirle a la guerrilla es que hay que estudiar el hombre de atrás que usted tenía para estructurar la justicia penal. Yo creo que tenemos que tener una concepción diferente. ¿Qué estamos haciendo, doctor Jairo Parra, en este sentido? Todos hablamos de la justicia transicional, le vamos a aplicar todas las normas constitucionales, vamos a decir presunción de inocencia a los guerrilleros, vamos a decir que no puede existir por ningún motivo la autoincriminación, vamos a hacer la valoración de la prueba como se hace en los demás procesos penales, prueba directa, indirecta, contrainterrogatorio, otro contrainterrogatorio, o vamos a hacer un proceso diferente, no copiado como está ocurriendo en el proceso penal, que estamos copiando instituciones jurídicas para una realidad y cultura de otros países. Aquí, lo digo con profundo respeto, aquí hemos llegado al colmo de copiar absolutamente todo cuando la realidad de Colombia es diferente. Aquí utilizamos hasta los mismos ejemplos que se utilizan en otras partes. Cuando se habla de delito continuado, es el mismo cajero, el mismo banco y la misma plata. Y así sucesivamente. No estamos creando absolutamente nada. Pero pienso en algo más. El derecho cambió, como le oía a todos los profesores. El derecho se globalizó. Estamos frente a una justicia internacional. Hoy tenemos que estudiar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho de gentes. Lo estamos haciendo. Estamos enseñando eso en las universidades. Debe eliminarse, me parece a mí, ese fetichismo normativo de creer que todas las soluciones están en la lectura de una norma. Las normas, como lo decía, tienen unos contenidos que parten de la dignidad humana, tienen unos principios, tienen unos valores que tenemos que desentrañarlos a través de la interpretación. Las normas no pueden tener soluciones mágicas. A mí me aterra decisiones, alegatos de abogados que consideran que invocar una norma o encontrar en esta selva jurídica que hay en Colombia un numeral o un inciso, ya con eso encuentra la solución. Yo creo que tenemos que darle un vuelco necesariamente al derecho. Tenemos que mirar el derecho de manera integral, como está conformado el Estado. Me preocupa que oía a algunos distinguidos congresistas decir, vamos a crear tribunales para que tramiten la tutela, porque desafortunadamente los jueces, la Corte Constitucional se inundó de tutelas. Eso es cierto, sí, claro, pero ¿por qué se inundó de tutelas?
porque la administración no está funcionando. ¿Y por qué no mejoran más bien la administración? En cambio de crear más tribunales para que conozcan las tutelas, que es la forma como el ciudadano trata de que le defiendan sus derechos. A mí me causó curiosidad las reformas. En el DAS dijeron hay corrupción, acabemos el DAS. Dirección de estupefacientes, hay corrupción, acabemos la dirección de estupefacientes. Yo creo que hacía rato tendrían que haber cerrado el Congreso de la República. Debemos tener en cuenta, sinceramente, que cambiaron las fuentes del derecho, nos lo explicaban aquí los tratadistas extranjeros. Ya no es el código, no es una norma simplemente, solo bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad que tenemos que aplicar. Lo anterior significa que tenemos que modificar la enseñanza del derecho. Tenemos que cambiar los programas de las universidades. Tenemos que introducir materias como la sociología, la psicología, la antropología, porque no podemos quedarnos en recitar normas. Tenemos que acabar o limitar la cátedra magistral, que es la repetición simplemente de tratadistas de otros países. Debe sustituirse esa cátedra por investigaciones, como lo están haciendo los semilleros. El intérprete debe darse cuenta que el positivismo, sí, importantísimo, pero eso no soluciona la realidad del país. Debemos partir del supuesto de que tenemos la dignidad humana como base central de la justicia en Colombia y no lo estamos cumpliendo. Debemos buscar la ética de los abogados. A mí me preocupa, lo digo sinceramente, la forma como se está ejerciendo la profesión en Colombia. Y yo creo que tenemos una obligación de purificar el ejercicio profesional. Este no es un problema solamente de jueces, de fiscales, es un problema de nosotros que administramos justicia. Tenemos que mirar necesariamente cómo se está manejando la justicia desde los medios de comunicación. Ese es un atentado, oí a una conferencia en Bogotá de un profesor. Es un atentado contra la dignidad humana porque los medios de comunicación están absorbiendo y están condenando en Colombia. Eso es lo que tenemos que darle una respuesta al país, doctor Jairo Parra Quijano. Yo creo que ustedes, el instituto, crearon los semilleros. Yo hoy quiero proponer invertir eso. Me parece que los semilleros nos están dando un gran ejemplo a los que venimos estudiando el derecho, porque los semilleros están dando una respuesta integral a las preguntas o a los temas que se le formulan. Yo soy un hombre que creo en la paz. Soy convencido de la paz por múltiples razones. He estado relacionado con todos estos procesos. Pero me parece a mí que la base de la paz, para mí, es indiscutible, está en una justicia correcta, ética, despojada de esa politización que hoy tiene la justicia. No podemos seguir viendo esas campañas para acceder a cargos públicos ni entregando puestos en las instituciones para que el Congreso vote a favor de una determinada persona. Me parece que es la labor de las facultades. Me parece que si logramos una justicia seria, y me dirijo más a los señores estudiantes, vamos en Colombia a lograr una paz duradera. Muy amables.